Dios y para participar de estos emblemas que están aquí. El tema de hoy, libre de toda deuda por su sangre. ¿Está ahí arriba? Ahí está. Libre de toda deuda por su sangre. Y ahí en la imagen tenemos al levita ahí en Egipto hace aproximadamente algo así como 4.000 años. Ellos pintaron por orden de Moisés, y Moisés por orden de Dios le manda a su pueblo ahí que estaba en Gosén, Egipto representa al mundo, a pintar sus casas con la sangre de los corderitos, como señal para que el ángel heridor, la muerte, pasara de ellos. Y usted sabe que esa fue la última señal que ocurrió ahí en Egipto, para que el pueblo de Israel y Faraón le dejara salir al pueblo de Israel a la tierra prometida y adorar al Señor. Entonces la sangre indicaba que el ángel heridor Abadón tenía que pasar por alto. Y los primogénitos de todos los egipcios, animales, seres humanos, morían. Pero el que tenía la sangre marcada ahí en el lintel de la casa, en los postes, el ángel heridor pasaba de largo. Eso estaba apuntando a lo que haría Cristo. Si la sangre de Jesús, la vida de Jesús, la cual está en usted, está en mí, que perdonó nuestros pecados, es decir, limpió nuestra naturaleza pecaminosa, porque sangre es vida. Y cuando le entregamos a Jesús nuestros corazones, entra Jesús, entra su vida, y la vida maligna, la vida mala, el pecado original con el cual venimos todos seres humanos, la que hemos heredado de Adán y Eva, el mal que entró por ellos, el mal sale a través de Jesús, a través de su sangre. Entonces, ¿qué pasa? En ese marco, en ese contexto, ocurre lo mismo que pasó hace 4.000 años con el pueblo de Israel allá en Egipto. Está el ángel heridor, está la muerte, está los males en el mundo espiritual, en el mundo de las tinieblas, y pasa de largo. ¿Por qué? Porque usted está marcado, usted está limpio con la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús es una señal interna. Fue lavada tu alma. El pecado original ya salió, por lo tanto Satanás no tiene derecho sobre tu vida, porque Jesús te compró. La sangre de Jesús es una señal externa, como lo fue la que pintaron los israelitas ahí en sus puertas, una señal externa, y pasaba de largo el ángel heridor. Y es una señal eterna, porque la sangre de Jesús, que es la vida de Dios, Zoe, es un tipo de vida que te hace trascender en la eternidad, porque todo ser humano tiene existencia eterna. ¿Qué es la muerte? Separación. La primera muerte, se separa el hombre de afuera, el cuerpo, del hombre de adentro. El hombre de afuera va al polvo, y el hombre de adentro, el alma, va arriba o va abajo. Separación. Entonces, en ese marco, en ese contexto, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que estábamos separados de Dios, y la sangre, la vida que derramó Jesús en el Calvario, esa barrera lo removió, y hoy usted y yo estamos nuevamente reconciliados con Dios, libre de toda deuda por su sangre. Esto es algo extraordinario que solamente por medio de la revelación del Espíritu de Dios podemos entender. Espíritu Santo, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que podamos entender el Calvario, que podamos entender todos esos sacrificios de animales que nos habla el antiguo pacto con el hombre que hiciste por medio de sangre de animales, el cual tu palabra dice que ya no te satisfizo, que eso no satisfacía tu justicia. Por eso Jesús, tu Hijo amado, tuvo un cuerpo humano, se hizo hombre, tuvo carne humana, hueso humano, ojos humanos y sangre humana, para luego derramar esa preciosísima sangre, la sangre de Dios, el precio que Él pagaría para que todos nosotros volviéramos a tu presencia. Ayúdanos a entender, a valorar y a honrar la sangre, la vida de Jesús,
que está dentro de nosotros. Porque en el momento que le entregamos a Jesús nuestros corazones, viene su vida, viene su sangre. Y es responsabilidad nuestra hacer crecer a Jesús, la vida de Jesús en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos por medio de esta palabra y que entendamos lo que es la gracia de Dios. Porque a nosotros no nos cuesta nada, pero a quien dio la gracia sí le costó su propia vida. Y al entender eso, yo creo que nunca más hemos de pecar, hemos, Señor, de quebrantar tu corazón. Pedimos esa revelación para honrarte, para amarte, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Libre de toda deuda por su sangre. Esto tiene una connotación pasada, tiene un efecto presente, donde los enemigos de tu alma, de mi alma, no pueden tocar tu casa, tu vida, porque estás marcado con la sangre de Jesús. Mayor es el que está dentro de nosotros, dice 1 Juan 4:4, que aquel que está afuera. Antes estábamos nosotros bajo el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Pero hemos nacido de nuevo y hoy hemos nacido bajo una cobertura superior. Estamos bajo el manto del Señor Todopoderoso, el espíritu de la potestad del universo que es superior. ¿Está conmigo? Usted y yo somos hijos del Señor. Antes éramos creación de Dios, antes de Cristo. Hoy por esa preciosa sangre, somos hijos de Dios, herederos de Dios. Lo dice la Biblia. Pero es importante estudiar la palabra, entender. ¿Para qué? Para que podamos cumplir el propósito de Dios aquí sobre esta tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios? Jesús, al resucitar de entre los muertos, él dijo: vayan y prediquen este evangelio, denle esta noticia a toda criatura, a toda persona que está a su alrededor, que Cristo ya les perdonó, que Dios ya les perdonó, que lo único que ellos tienen que hacer es aceptar a Jesús dentro de su corazón, y Jesús, su sangre, su vida va a empezar a crear una nueva naturaleza, una nueva vida en ellos. Ese es el evangelio. Vayan. Y cuando ellos aceptan a Jesús, tu pariente, tu amigo, tu vecino, tu compañero de trabajo acepta a Jesús, tiene esa luz, entonces hacerle un discípulo de Jesús. Es decir, enseñarle todo lo que vos sabés con respecto a la cruz, con respecto a la vida, con respecto al pecado, con respecto al Espíritu Santo, con respecto a la vida futura, con respecto a la eternidad sin Dios y sin Cristo. Entonces enseñarle eso para que ellos puedan tener la información y entender que el Cordero de Dios es digno de ser alabado, de ser adorado, y que su corazoncito, su mente engañada, ya no ponga más su confianza en los diosesitos que tienen ojo y no ven, boca y no habla, nariz y no respira, oído y no escucha, brazo y no abraza, diosesitos creados por las manos de los hombres. Y le presenta el diablo a Satanás, porque está el mundo engañado, y dice: estos son dioses. Y la gente le pide cosas, le venera, etcétera, etcétera. Lo que Dios quiere es que vos le conozcas al creador del cielo y la tierra, al que formó en el vientre de tu mamá los huesitos que tenés. ¿Está conmigo? Entonces, el evangelio. Y nosotros en ese marco, en ese contexto, fuimos libres de toda deuda por su sangre. Alguien pagó el precio. Imagínense en este tiempo de pandemia, de repente se perdió el trabajo, se perdió la fuente de ingreso. Tenés que pagar la luz, el agua, la colegiatura, tenés que pagar el alimento, el pasaje, tenés que pagar el auto que tenés que compraste, el terreno que tenés que compraste y no tenés cómo hacerlo. Vienen los abogados: señor, le doy una semana, un mes para que usted se ponga al día con la ANDE, con la Corposana, con el CBC, con la cuota del terreno, la cuota del auto, la quitamos. Eso es legalidad. Pero imagínense que alguien viene y dice: tranquila, doña Juana, don Pedro, tranquilo, voy a pagar tu luz, voy a pagar tu agua, voy a pagar el terreno, la cuota del terreno, de tu auto, etcétera, etcétera. Te libero de culpa y aquí va a pagar. ¿Y vos qué haces? Te quedaste libre de culpa, libre de tener que pagar todas esas cosas porque alguien pagó. Eso es lo que hizo Jesús. Te liberó de toda deuda, porque el pecado es deuda delante de Dios. Y el diablo, que es el fiscal, no puede venir a reclamarte absolutamente nada, porque alguien pagó el precio legalmente.
Cuando eso entendemos, ¿cómo no le vamos a amar a Jesús? ¿Cómo usted no le va a amar a esa persona que desinteresadamente te hace un cheque y te dice, toma, anda, paga toda tu deuda? ¿Cómo usted va a reaccionar? Con una gratitud, con un gozo y que te vendo mi casa, te vendo. No, anda nomás, paga. Gratis, es gracia. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. ¿Está conmigo? Por eso que aquí en la iglesia cuando venimos aquí en la casa del Señor, venir con eso en la mente, para alabarle, para adorarle, con nuestras ofrendas, con nuestro servicio, con nuestra actitud y honrar la vida que está dentro de nosotros, honrar la sangre, la vida de Jesús, llevando una vida conforme a lo que dice su palabra. Por eso es importante llenarnos de la palabra, conocer la palabra del Señor y entender nuestro cometido aquí en la tierra. Libre de toda deuda. Siguiente cuadro, por favor. Vamos a entrar a analizar bien lo que dice aquí en Romanos 5, 9, 12. Yo le aliento a que usted lea el libro de Romanos. Esa carta es extraordinaria. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma, ahí la doctrina de la salvación. Capítulo 1 al capítulo 8, ahí explica claramente con punto y coma lo que es el pecado y nos encierra a todos bajo el pecado, porque el hombre está destituido de la gloria de Dios y todos somos pecadores. Y ahí habla de la doctrina, de la enseñanza, de la justificación. ¿Qué significa la palabra justificación? ¿Cómo Dios justifica al hombre? Justificación significa libre de toda culpa, libre de toda deuda. ¿Por qué? Porque alguien pagó tu deuda, mi deuda, porque el pecado es deuda. Y ahí Pablo habla no solamente de la liberación de las culpas, de las deudas para con Dios, y hoy estamos reconciliados con Él, sino que habla también de la doctrina de la regeneración. ¿Qué significa eso? Crea al hombre interno todo de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pablo habla también, ahí en Romanos, habla de la santificación. ¿Qué significa la palabra santificación? Significa separación. Te separé del mundo sucio, del mundo podrido. Antes comías comida de chancho en términos espirituales, pero hoy estás comiendo mi palabra que te da vida, que te da fuerza. Yo te separé para mí por esa preciosa sangre, porque estás marcado, así como se marcó en el tiempo pasado los dinteles. Nadie puede tocarte porque eres de mi propiedad. Pablo explica todo eso en el libro de Romanos. La santificación, la justificación, la redención. ¿Qué significa la palabra redención? La palabra redención simplemente significa liberación. Te liberé del poder de las tinieblas, te liberé del pecado, te liberé de las consecuencias del mal. Y Pablo en los 8 primeros capítulos del libro de Romanos explica todo eso. Lea por favor, entérese lo que está a su disposición, a su favor. Y a partir del capítulo 8, 9, 10 habla del pueblo de Israel. Y luego a partir del versículo capítulo 12, 13, 14, 15, 16 habla de los deberes con respecto a nuestra persona, con respecto al hermano, con respecto a la sociedad, con respecto a la iglesia y con respecto a Dios. ¿Cuáles son nuestros deberes de esta nueva vida? Lea por favor, ahí está bien detallado y vamos a crecer. Y aquí en Romanos capítulo 5, 9 al 12, miren lo que dice la palabra para aprender lo que hay aquí en este verso. Pues mucho más, Pablo está diciéndole a los cristianos, está diciéndole a los budistas, a los sintoístas, a los diferentes tipos de creencias, de fe, de credo que había en ese marco, en ese contexto, que vinieron a Jesús, como en el día de hoy, como en el día de hoy. ¿Cuánta gente tiene su religión o tenía su religión, sus diosecitos por ahí, por allá? Y le conocieron a Jesús. Y ahora dice, ahora que le conoce a Jesús, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Sangre es vida. Dios te liberó de toda culpa. Por eso tenés la sangre de Jesús. Es decir, hoy por tus venas, en tu hombre interior, por tu alma corre la vida divina, la vida de Dios. Zoe. Justificados por su sangre. Por él que dice, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, siendo ya amigos de Dios, ya no somos enemigos de Dios, seremos salvos de la ira.
Viene una ira tremenda que habla ahí el libro de Apocalipsis, que es un libro también recomendado para este tiempo, para que usted se entere de lo que está por venir. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. ¿Por qué nos gloriamos en Dios? Por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Damos gracias a Dios. Ahora hay un puente, hay una forma, hay una manera, hay una indicación de cómo yo puedo volver al Padre, porque fui expulsado allá en el Edén hace aproximadamente 5.500, 600 años atrás. Cuando Adán y Eva pecó, yo ya estaba en ellos y fui expulsado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Y así como por un hombre entró el mal, entró el pecado, por un hombre entró la vida, que es Jesús. ¿Cuánto más ahora que estamos reconciliados con Dios? Ahora que Jesús, mire, es la provisión del Dios Padre, que es la gracia del Dios Padre, para que no experimentemos la ira de Dios que experimentó Cristo ahí en la cruz del Calvario. Por eso el Padre le dio la espalda. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios cargó toda su ira sobre Jesús. Y mire, damos gracias a Dios por Jesús, porque Él voluntariamente dio su vida por ti y por mí. Eres tan valioso. Mi apreciado hermano, mi apreciada hermana, eres tan valioso que tú cuestas la vida de Dios. ¿Sabías eso? ¿Cómo no vamos a amarle a Jesús? Y cuando uno entiende esto, dice, Señor, ayúdame a amarte. Ayúdame a confiar en ti con todo mi corazón, porque no estamos hablando de religión. Estamos hablando nosotros de una relación con el Dios Todopoderoso, por quien es y por lo que Él hizo por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La religión no te reconcilia con Dios. Las buenas obras no te reconcilia con Dios. La filosofía no te reconcilia con Dios. Ahora, en este marco, en este contexto, donde el ser humano está entrando en la recta final, el transhumanismo no te reconcilia con Dios. Quieren crear un humano nuevo, electrónico, informático, etcétera, etcétera, mecánico, carne más mecánica más ciencia, para perfeccionar al ser humano, buscando la inmortalidad y que sus capacidades puedan desarrollarse. Ese es un transhumanismo que está entrando galopantemente, indicando con ello el diablo, diciendo al ser humano: lo que Dios hizo no es perfecto, lo que Dios hizo no alcanza. ¿Y saben qué? Quiere imitar lo que Jesús ya hizo en ti, en mí. Te transformó el alma, te dio su sabiduría, te dio su inteligencia, y prontamente tu cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, igualito al cuerpo de la gloria suya. ¿Está conmigo? Y eso es lo que el diablo quiere, paralelamente, hacerle creer a la gente que Él es Dios. Él no es creador. El diablo no es creador. ¿Sabía eso? El único que es creador es Dios. Y como el hombre tiene su imagen y semejanza, le dio la capacidad de procrear. Usted y yo tenemos la capacidad de procrear. El hombre tiene la semilla, la mujer también en su semilla. Y al unir esos dos elementos biológicos, sale la vida. Satanás, los ángeles, a ellos Dios no les dio el poder de procrear entre ellos. Pero estudiando profundamente la Biblia y la palabra de Dios, vemos que ahí en el capítulo 6 de Génesis, los Ben Elohim, los hijos de Dios, los ángeles, se metieron con las hijas de las mujeres y nacieron los gigantes. Es un tema muy interesante para en otra oportunidad. Pero el tema hoy es la sangre, la vida de Jesús. Tenemos reconciliación, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán y Eva, por una sangre, la sangre humana de Adán y Eva, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Se acuerda usted lo que Jesús le dijo ahí a Adán y Eva, nuestros primeros padres? Génesis 1:28, sojuzguen, señoreen, multiplíquense. Le dio la bendición. Vos ya estabas en los lomos de Adán y Eva, de Adán. Y el diablo sabía eso. Y como dice el apóstol Pablo, por una sangre, por un linaje, por un ser humano que desobedeció, entró la muerte, entró la separación, entró la enemistad con Dios. Por cuanto todos somos descendientes de Adán, somos pecadores, estamos enemistados con Dios. Qué historia tremenda
para entender cómo está el mundo hoy día, lejos de Dios. Eso no fue el plan original. Jesús viene hace 2000 años, muere en la cruz del Calvario, hace a la inversa que hizo Adán, obedeció, derramó su última gota. Fue la ofrenda perfecta ahí en el Calvario. Resucita de entre los muertos porque la muerte no le pudo retener. ¿Por qué? Porque él era sin pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús era sin pecado. Entonces no podía morir, no podía retener, no podía estar separado de Dios. Resucita de entre los muertos. Se amalgama, se pega otra vez con Dios. Y esa virtud, esa bendición le da a cada ser humano, a cada persona que le recibe a Cristo como su Señor, como su Salvador. Como es el caso suyo, como es el caso mío. ¿Está conmigo? Usted salió de la muerte, usted salió de la oscuridad, usted salió del reino de la oscuridad y hoy estás en el reino de la luz, aguardando el sonar, el chofar del Señor que nos va a llevar de esta tierra a los cielos. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. ¿Están conmigo? Dígale por favor al que está a su lado, portate bien. Portate bien. Y si estás portándote mal, arrepentite, por favor. Esto es un asunto de vida o muerte. Un asunto de vida o muerte. Ahora, ¿qué aprendemos aquí de Romanos capítulo 5, 9 al 12? Número 1, que estamos ya justificados en su sangre. Una vez que le entregamos a Cristo nuestros corazones, ya estamos libres de culpa. Dios no te puede culpar. ¿Por qué? Porque en el tribunal divino existe una figura que no existe en el tribunal humano, en ninguna legislatura humana. Nadie que fue sentenciado a la silla eléctrica no puede ni su mamá, su tía, su abuelo o el mejor compañero de la facultad decir, yo voy a morir en su reemplazo. No se acepta eso. Tiene que morir el reo. Pero en la ley de Dios se contempla al sustituto. Jesús fue tu sustituto. Vos y yo teníamos que irnos a la silla eléctrica, pero Jesús dijo, no, yo voy a pagar el precio. El daño que él le hizo a la sociedad, voy a morir por él y él se va a quedar libre. Wow, eso hizo contigo, hizo conmigo, justificados por su sangre, por su vida. Dio su vida, tu vida por la de él. Estamos ya justificados en su sangre. Y el diablo es un experto en hacerte recordar lo que hiciste ayer, lo que hiciste hace un año, lo que hiciste hace 2 años, lo que hiciste en el pasado. Y muchas veces el diablo usa al que está a tu lado. Vos luego esto, vos luego lo otro, vale. Y obviamente usa vos y vos luego esto, vos luego recordar el pasado. Una de las cosas gloriosas de nuestro Señor, ¿saben qué es? Que cuando Él te perdonó, la Biblia dice, ella no se acuerda más de tu pecado, tira en el fondo de la mar. Es lo que usted y yo tenemos que hacer. Una vez que usted arregló con su esposo, una vez que usted arregló con su esposa, usted le perdonó, cállese y tire ese mal, si usted le perdonó, al fondo de la mar. Y si no hay mar en su casa, ¿puedo ser folclórico? ¿Puedo ser folclórico? ¿Puedo ser folclórico? Ya que no hay mar, pastor, acá, y yo no sé qué hacer con el pecado de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi compañero, bueno, váyase al baño, agarre un papel negro, tire ahí en el water y se tira la cadena. Simbólicamente, olvídese. Es lo que Dios hace. ¿Está conmigo? Imagínense si Jesús en cada error que uno tiene, y vos luego esto, vos luego lo otro, vos luego lo... Justificados por su sangre. Y usted y yo tenemos la vida de Dios y tenemos que actuar así. Eso es madurez. ¿Está conmigo? Porque usted no es perfecto, ni ella es perfecto, ni él es perfecto. El único perfecto es Jesús, que está dentro aquí de nosotros y nos vamos perfeccionando en nuestras actitudes. Madurez. ¿Qué más aprendemos aquí del texto leído? Que por su sangre seremos salvos de la ira. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pecado. El pecado desata la ira de Dios. La desobediencia a sus leyes desata el enojo, la ira de Dios. Y como el hombre es inocente, uno pecó y como a todos le alcanzó, entonces la justicia de Dios dice, bueno, vamos a darle la oportunidad al ser humano. Se fue Jesús, murió por ti, murió por mí. Él cargó tu pecado, cargó mi pecado y por fe yo acepto eso. Y le digo, Jesús, yo quiero que sea mi salvador, quiero que sea mi sustituto, límpiame con tu sangre. Y ocurre algo en el mundo espiritual que entra y vos te sentís libre, se cachó esa mochila pesada y tiene la revelación de Jesús. Por eso estás sentado acá. Nadie te apuntó con una pistola para que vos vengas acá. A mí nadie me apuntó con una pistola a hacer esto. Antes yo era
un hijo del otro. Ahora soy el hijo del verdadero. Por su sangre somos salvos de la ira. Lea usted el Apocalipsis, usted va a encontrar ahí 28 tremendos juicios. El juicio de los sellos, los 7 juicios de la trompeta, los 7 juicios de los truenos, que no se registró ahí en Apocalipsis 12, Apocalipsis 11, 14, 10. Gracias. Sí me gusta que sepa leer la Biblia y que me corrija. Muy bien, o que por lo menos me ayude. Y después los 7 juicios de las copas. 28 juicios tremendos que van a venir sobre el planeta Tierra. Eso está a la puerta, mi apreciado, mi apreciada. El ambiente en que estamos viviendo es un ambiente, mire, del fin. ¿Sabía eso? Pero pastor, ya otra vez tiempo del fin. No tenés otro tema. ¿Por qué no le decía eso a los medios masivos, a la radio y la televisión? COVID, de mente cueraima la COVID. ¿Por qué? Porque el COVID anda por ahí. ¿Y de qué yo voy a hablar si los juicios de Dios están ahí a la puerta? Te voy a decir, ay, pórtate bien, seguir. Te tengo que advertir, ¿para qué? Darle información a tu mente, a tu corazón, para que sepas qué hacer en este tiempo que viene Jesús. Porque esto es un asunto eterno, mi apreciado. Con eso no te quiero decir que dejes de trabajar. Trabaja, deja de estudiar, sigue estudiando, sigue proyectándote como si Cristo iría a venir dentro de 1000 años o como si Cristo iría a venir dentro de 5 minutos. ¿Está conmigo? Hay que seguir adelante en el nombre de Jesús Nazaret. Fuimos librados, por su sangre seremos salvos de la ira. ¿Qué más aprendemos? Número 3, que por su sangre fuimos reconciliados con Dios. La palabra reconciliación indica que antes estábamos enemistados con Dios. Pero ahora no, somos amigos de Dios. La barrera entre el ser humano y Dios, porque el pecado se levantó ahí en el Edén, por la desobediencia de nuestros primeros padres, vino Jesús, tumbó esa barrera. Y ahora, que antes se nos consideraba desde el punto de vista del cielo como enemigo, ahora somos amigos de Dios. Y mucho más que eso, no solo amigos, hijos de Dios. ¿Está conmigo? Gracias por esa sangre, gracias porque Jesús tomó la iniciativa de dar su vida por ti, por mí. ¿Cómo no amarle al Señor? Número 4, que nos enseña el pasaje que hemos leído, que nos gloriamos por Jesús, quien pagó el precio por nuestros pecados. Repito, Satanás no es creador, no le creó al ser humano, le va a hacer creer en el periodo de la gran tribulación. Lea usted capítulo 14, del 11 en adelante. Los 3 ángeles. El primer ángel le dice, no le adoren al diablo, no le atribuyan al diablo el ser creador de todo, porque ese mundo, el mundo del periodo de la gran tribulación, la segunda mitad del periodo de la gran tribulación, va a ser un tiempo tremendo engaño. Y el diablo le va a hacer creer a la gente que es el creador del sol, de la luna, de las estrellas, del ser humano, y va a rendir, va a pedir que la gente le rinda proscuneo. ¿Y eso qué es, pastor? Proscuneo, adoración, pleitesía, alabanza. Mire, y que le atribuya al diablo la creación de todo, porque el mundo lo va a hacer, porque va a estar bajo un terrible engaño. Y cuando lo hace eso, le pone la marca. Yo, ya soy de mí. Reniega a Jesús. Yo soy el creador, yo soy el salvador, yo soy el autor de la vida. Ese Jesús que ustedes creían es mentira. Ese Dios allá arriba es mentira. Yo soy. Acá estoy. La gente renunciaba al Dios real y verdadero, la marca. ¿Y qué dicen los ángeles? Adoren a Dios, creador del cielo y de la tierra. Ese es el mensaje, el evangelio eterno. El evangelio eterno tiene que ver con el Padre. Y el evangelio del reino que vino a predicar Jesús tiene que ver con Jesucristo. ¿Están conmigo? Y como la iglesia ya se falla arriba, ya no vamos a predicar nosotros, que nos ha sido ese privilegio, el evangelio. Lo van a hacer los ángeles, pero van a predicar el evangelio eterno. No le adoren, no se marquen, porque una vez que te marcaste, tu destino eterno ya está sellado al lago de fuego. Y Dios nos libró de todo eso por Cristo Jesús, nuestro Señor. Mediante esta información que estamos teniendo, que nos gloriamos por Jesús, quien pagó el precio por nuestros pecados. Número 5, que aprendemos del pasaje leído, que es así como por la sangre de un hombre, Adán, entró el pecado, porque el pecado se va por la sangre. Es algo espiritual, porque la sangre es vida.
¿Por qué Dios tuvo que intervenir en el vientre de María? ¿No hubo una concepción normal? José no puso su semilla para que nazca Jesús. Vino Dios. Dios le dio la divinidad a Jesús sin pecado y María le dio la humanidad. ¿Está entendiendo usted eso? Por eso el pecado no se transmitió a través de Jesús, porque su Padre era santo. El pecado se transmite a través del hombre. Entró el pecado de todas nuestras deudas y el perdón de todas nuestras deudas entró por la sangre, por la vida de Jesús, la justicia perfecta de Dios. ¿Está entendiendo usted lo que le estoy diciendo? ¿Está fijándose el panorama de lo que enseña la Biblia de Dios? Es una doctrina fundamental. Sobre esto está basado, mire, nuestra salvación, sobre la muerte y resurrección de Cristo de entre los muertos. Haga usted un recuento histórico, religioso, de lo que sea, desde Adán hasta nuestros días, no va a encontrar en los anales de grandes líderes, de grandes reyes, de grandes sacerdotes, que murió por su pueblo y resucitó por su pueblo y se sienta a la derecha del Dios Padre. Solamente Jesús, por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús nos dijo: bueno, todas las religiones te llevan al Padre. Todos, no, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la puerta, el único que por mí entra, el único que a mí me conoce, el único que me recibe como su Señor y Salvador y obedece mi ley, va a ir conmigo al Padre y va a disfrutar conmigo lo que el Padre nos ha entregado. Y usted está en ese camino, no se aparte de eso, por favor. Este servidor le dice: mire, el budismo no te lleva al cielo, el sintoísmo no te lleva al cielo, el taoísmo no te lleva al cielo, todas esas religiones vivas de ahora, ninguno de ellos te lleva al cielo. Solamente Jesús es el único que tiene que ser adorado, y a Él adoramos aquí en este lugar, al Dios vivo y verdadero. ¿Qué más? Leemos 1 Corintios 10, 16, 17, que dice: la copa de bendición, la que vamos a bendecir, que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. Hagan esto en memoria de mí, dijo Jesús. Por eso hoy estamos celebrando el vino, la copa, lo que Jesús hizo en la última cena para instituir un nuevo pacto, una nueva disposición del cielo para perdón del pecado de las personas. Jesús, el Cordero de Dios. No es, como dice aquí, la copa, la comunión, común unión. ¿A cuántos tienen a Cristo en su corazón? La misma vida de Jesús, la misma sangre de Jesús que te compró a ti, me compró a mí. La misma sangre de Jesús te comunica con tu otro hermano, porque sos de la familia del Rey, la familia de Dios. Mírale por favor al que está a tu lado, obsérvale bien, ese es tu hermano. Tenés que tener comunión con Él, común, unión. ¿Y dónde está esa unión común que tenemos nosotros? La sangre de Jesús, la vida de Jesús. Así que deja de criticar a tu hermano, deja de señalar a tu hermano, a tu hermana, deja de exigirle esto, de exigirle lo otro. La comunión. Importante entender todo esto de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. No es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo muchos, la Biblia dice que estamos metidos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Eso es comer el pan. No hace entender: mi hermano que está a mi lado, por más que no me guste su carácter, por más que no me guste la forma como se viste, por más que no me guste esto, yo tengo que tener comunión con Él, porque Cristo también murió por Él. Y eres parte del cuerpo de Cristo. Yo no puedo hablar mal de Él, porque estoy hablando mal de mí. ¿Cómo yo voy a hablar mal de mi cuerpo? Madurez. Y al no entender esto, ¿qué pasa? Viene el diablo y hace un desastre dentro del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan.
¿Qué aprendemos aquí? Número 1, que la copa de vino que bendecimos representa la sangre de Jesús, la vida de Dios por el cual tenemos comunión, amistad con Dios y con los demás miembros del cuerpo de Cristo. ¿Estamos entendiendo lo que es eso? Mediante la sangre de Jesús, la vida de Jesús está aquí. Cuando bendecimos la copa, ¿qué es la palabra bendecir? Lleva la idea de dar gracias a Dios, porque yo estoy entendiendo que es un símbolo que yo al participar, ¿qué estoy haciendo? Estoy reconociendo que esa sangre, que la vida que Jesús derramó en la cruz del Calvario, me reconcilió con el Padre. Y al mismo tiempo, así como Dios me perdonó, me limpió de todo mal, yo también tengo que perdonarle a mi hermano, a mi hermana de todo corazón. No importa lo que te hizo, no importa lo que dijo, si es tu esposo, si es tu esposa, si es tu hijo, si es tu vecino, si es tu líder, vos le perdonás. Pues Señor, yo me decido ser como tú, Señor, así como en el Calvario vos perdonaste todos mis pecados. Esta copa me hace recordar que de mí depende la comunión con Dios y la comunión con mis hermanos, perdonando. ¿Está conmigo? ¿Queremos crecer? ¿Queremos tener autoridad sobre los demonios? ¿Queremos que el propósito de Dios se cumpla? Aquí está el camino. Corrija su alma, corrija su mente, porque si no, usted no va a poder dormir de noche, porque usted no va a poder dormir de rencor, porque usted no va a poder dormir porque va a querer venganza, y tu área económica se va a trancar, tu área de creatividad se va a trancar, tu Espíritu Santo probablemente sale de vos y te mira de afuera, porque Él no quiere estar en una casa sucia. Hay que perdonar. ¿Está conmigo? ¿Qué más aprendemos acá? 2, que el pan que bebemos, que el pan que bendecimos representa el cuerpo de Cristo, un solo pan, el pan de Cristo, el cuerpo de Cristo, en el cual estamos espiritualmente todos nosotros. Vamos a leer por Efesios 5, 29 y 30. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, dice, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El versículo siguiente. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Oh, qué misterio tan extraordinario es esto. El pan que nos está recordando que somos parte de un cuerpo, aunque somos muchos. Y nadie aborreció jamás a su cuerpo, dice. ¿Cómo le vas a aborrecer a tu hermano? ¿Cómo le vas a aborrecer a tu hermana? ¿Cómo vas a hablar mal de tu hermano o de tu hermana? ¿Cómo vas a murmurar del pastor? Puesto que él también fue comprado por la sangre, por la misma sangre, y vive en un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que representa el pan. ¿Están conmigo? ¿Y cómo yo voy a criticar a los demás si yo también no soy perfecto, no soy perfecta? El lenguaje del reino de los cielos es la oración, la intercesión. El lenguaje del reino de la oscuridad es la murmuración. Y usted y yo ya hemos salido de ese reino. Cambiemos nuestra mente, cambiemos nuestros corazones, porque lo que se viene es muy grande y esto son las pequeñas zorras que echan a perder las vides. Las moscas que echan a perder el frasco del perfumero. ¿Están conmigo? Al no entender todo esto. Número 3 que aprendemos, que debemos aprender en base a esta luz, que debemos tener y mantener la comunión unos con otros. Ahí en Colosenses creo que está ahí donde el apóstol Pablo dice, tenemos un Señor, tenemos un Espíritu, un solo bautismo, un solo Señor, y si depende de nosotros, mantener la paz uno con los otros. Y ahí el proverbista dice, aquel que es sabio hace pasar por alto la ofensa. Hoy día por cualquier cosita no me saludó el pastor, no me saludó la hermana, ya otra vez esto, ya otra vez lo otro. Y a veces nos distanciamos del hermano, nos distanciamos de la hermana porque la acusamos, sin tener las pruebas suficientes. Si depende de nosotros, dice la palabra, cada uno busque la paz con su hermano y busque el shalom con Dios todos los días. ¿De qué estamos hablando? De la vida cristiana, del destino eterno. El siguiente cuadro, libre de toda deuda por su sangre.
¿Se entendió algo de lo que se habló? Libre de toda culpabilidad, porque el hombre al nacer ya nace con una naturaleza pecaminosa. Nadie te enseñó a mentir, ya mentís porque tenés la mentira dentro. Nadie te enseñó a ser malo o mala, ya tenés la maldad dentro, por la naturaleza, por esa sangre. Nadie te enseñó a tener concupiscencia, malos deseos, ya tenés la concupiscencia, malos deseos dentro por medio de lo que adquirís por fuera. Después se manifiesta eso. Son deudas, pecados, que no es el diseño original que Dios plasmó en ti, que el diablo logró tomarlo y traspasar a toda la humanidad. Vino Cristo, el segundo Adán del cielo, revertió aquello y hoy vive en tu corazón. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Por medio del conocimiento de la palabra, cambiar el espíritu de la mente. Por medio del conocimiento de la palabra, cambiar el espíritu de nuestras emociones, odio, rencor, resentimiento, por perdón. Y por medio de la palabra, cambiar el espíritu de nuestra voluntad. Voluntad, hacer la voluntad de Dios, ya no la mía. Y hacer la voluntad de Dios es la que nos conviene. ¿Está conmigo? Libre de toda culpa, de toda deuda por su sangre. Los que van a servir la cena, por favor, vienen los músicos. Agradecemos a Dios. Padre, muchas gracias por esta palabra que nos hace entender la magnitud de lo que existe en la cruz del Calvario y que somos miembros del cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a que eso pueda manifestarse aquí en medio de nosotros, con amor, con armonía y en esa comunión, Señor. Y queremos queremos pedirte perdón y queremos que nos perdones, porque muchas veces, por falta de entendimiento, no hemos hecho lo que deberíamos, Señor. Y Señor, tu Espíritu Santo no se puede mover en un contexto de odio, de rencor, de resentimiento, de desobediencia y de pecado. Hoy pedimos perdón, Señor, y vamos a participar de estos elementos con tu ayuda, en el nombre de Jesús.